Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, jueves 14 de enero, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. Hoy, la liturgia católica nos invita a reflexionar el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 1, versículos del 40 al 45. Nos dice la santa palabra de Dios. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: Quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho: Mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote. Y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera, en lugares donde no había gente. Pero de todas partes acudían a verlo. La curación de un leproso. En este mismo canal, en el canal de YouTube, Predicador Católico Hugo Maciel, meses atrás, había compartido la reflexión de una escena según el Evangelio de San Lucas, creo, la curación de los 10 leprosos. Ahí habíamos hablado sobre lo que era la lepra y las leyes que prescribían en el Antiguo Testamento en relación a los enfermos de lepra y el sacrificio que tenía que hacer, la oblación, la ofrenda que tenían que hacer ellos después de ser, si conseguían la sanación de su enfermedad, y la analogía del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y qué tiene que ver el sacrificio de Jesús, lo que trae Jesús, lo que tuvo que pasar Jesús en relación al sacrificio que se hacía en el templo con los sacerdotes en cuanto a los que han sido curados de lepra? Espectacular, hermosa la catequesis que está en este mismo canal. Y hace días, la semana pasada, también en el Evangelio según San Lucas, esta misma escena habíamos reflexionado, y el título del video, si mal no recuerdo, es Vamos al lugar de podredumbre. Habíamos enfatizado más en cómo es que este leproso, rompiendo todas las barreras de las leyes de aquella época, que obligaba a un leproso a estar confinado en las afueras de la ciudad. El leproso era excluido de la ciudad, del pueblo, no podía acercarse a la gente. Recordemos, tenía que llevar el certificado de exclusión de la sociedad que le daba un sacerdote, tenía que ser inspeccionado por un sacerdote. Y luego, cuando el leproso, por milagro, casualidades de la vida, que casi nunca ocurría, porque generalmente el leproso moría en la soledad, moría en el lugar de podredumbre, como dijimos en aquella reflexión. En caso extraordinario que logre recuperarse y sanarse de la lepra, tenía que volver al sacerdote para que conste que él ha sido sanado, y ahí le daba el certificado de inclusión nuevamente a la sociedad. Todo esto era trabajo del sacerdote, y debía llevar la ofrenda de las aves que prescribía la ley de Moisés, que esa ley la encontramos en el Levítico, capítulo 13, capítulo 14.
Hoy nos enfocamos en otro aspecto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tan rica, el Evangelio, las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de Jesús, de este Dios hecho hombre de Jesús, para nuestra vida es tanta que hoy reflexionamos nuevamente esta escena de la curación de un leproso según el Evangelio de San Marcos. Nos dice la palabra de Dios que se acercó el leproso y puesto de rodillas. Imagínate a un leproso con la piel todo caída, con la piel cayéndose a pedazos, y él se pone de rodillas ante Jesús. El leproso llega a Jesús. Primer milagro, habíamos dicho, el encuentro del leproso con Jesús. El enfermo confinado a la soledad, a la tristeza, al abandono, al desprecio porque era considerado impuro, tiene un encuentro personal con Jesús. Aquel que estaba condenado ahora tiene una esperanza, una luz de esperanza. Se encuentra con quien es la luz, se encuentra con Jesús. Le decía suplicante, dice la palabra de Dios, si quieres puedes limpiarme. El Evangelio de Marcos no trae la oración de Jesús del Padre Nuestro. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, las versiones del Padre Nuestro. Pero en la oración que Jesús enseña del Padre Nuestro, dice una parte de la oración: hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este leproso aprendió esa oración. Por eso le dice a Dios en la tierra, a Dios hecho hombre en la tierra, le dice: si tú quieres, no es que yo quiera. Señor, me acerco a ti de rodillas, signo de humildad, humildemente pidiéndote, Señor, que si tú quieres, que si tienes a bien, que si es tu voluntad, si es tu santa voluntad, puedes limpiarme. El leproso no le dice a Jesús: Señor, vengo a exhortarte, te exhorto, te ordeno, te decreto, declaro sanación para mi vida. No, esa no es la oración. La oración es que se haga tu voluntad. Si tú quieres, puedes limpiarme. El ejemplo del leproso para nosotros hoy. Primera actitud: humildad. El encuentro con Jesús exige humildad de parte nuestra. Humildemente el leproso se acerca y le dice: si tú quieres que en este lugar, que en mi vida se haga tu voluntad, no es mi voluntad, no es lo que yo quiero, no es lo que yo declaro, no es lo que yo decreto, no es lo que yo ordene, es tu santa voluntad, que se haga tu voluntad. Si tú quieres, puedes limpiarme. Esta oración va con una esperanza y una certeza de que sí, Jesús lo puede hacer. Por eso dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Había una confianza plena en lo que uno pide. Otro tips de la oración que podemos aprender hoy del leproso: si tú quieres, puedes limpiarme. Tú puedes, sé que tú puedes, pero solamente eso se va a hacer si tú quieres. Yo sé que puedes, pero depende de que lo quieras. Y sigue diciendo la palabra de Dios: inmediatamente quedó limpio. Quedó limpio. La voluntad de Jesús era que él quede limpio. Sí lo quiero, queda limpio. Dice el versículo 43, le pidió al instante y prohibiéndole severamente, dice la palabra de Dios: mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Jesús le prohíbe severamente que no diga a nadie. ¿Cuál es la voluntad de Jesús ahora? No digas a nadie lo que ha ocurrido contigo. Primero, vete y preséntate al sacerdote. El hombre quedó sano. Jesús lo envía al templo. Jesús lo envía a la iglesia. Ahora, ¿y qué va a hacer en la iglesia? Pues presentar la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio.
Tal vez el testimonio para los sacerdotes de que Jesús sí está cumpliendo con la ley, pues Jesús ordena que se haga lo que la ley de Moisés prescribió, que era presentar la ofrenda como lo dice el libro del Levítico. Entonces no habría ningún inconveniente. Hay que hacer el bien haciéndolo bien. Vamos a hacer el bien, pero hagámoslo bien. Eso es lo que pide Jesús a este leproso. Pero viene la actitud del leproso que se vuelve desobediente, que no hace caso a la palabra de Jesús que le dice no lo digas a nadie, sino él hace totalmente lo contrario. Se va y proclama por todas partes: he encontrado a alguien que me curó, que me sanó, que me devolvió la vida, que me devolvió la dignidad, que me devolvió la salud. He encontrado a alguien. Empieza a proclamar él. ¿Y eso qué hace? Dice la palabra, sigue diciendo el texto bíblico: pero él así se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios. Consecuencia de que el leproso sanado haya hecho caso omiso a lo que Jesús le pidió, Jesús ya no podía entrar en las ciudades, sino que se quedaba en las afueras, se quedaba en los lugares solitarios. Sucede muchas veces que nos hemos encontrado con Jesús, hemos orado a Jesús, conseguimos la sanación, Jesús nos hace parte de la iglesia y estamos trabajando en la iglesia, estamos trabajando en una pastoral y aparentemente, entre comillas, parece que estamos haciendo el bien, que lo estamos haciendo bien. Pero ¿qué sucede? Hacemos el bien, pero lo hacemos mal, no lo hacemos bien. El bien tenemos que hacerlo bien. ¿Cuál fue el consejo de Jesús? No lo proclames. Vete al templo, haz lo que tienes que hacer. Como agentes de pastorales, mayormente sucede que queremos hacer el bien, pero lo hacemos mal. Queremos hacerlo a nuestra manera y a veces, mayormente, eso prohíbe que Jesús se haga presente en el pueblo, en la ciudad, y Jesús se queda en las afueras. ¿Por qué? Porque el testimonio que hemos de dar de nuestra sanación debe ser de acuerdo a como Jesús lo quiere, no como nosotros querramos. Sí, hemos asistido a un curso de formación, nos estamos formando y ahora ya queremos ser nosotros los que proclamamos nosotros y hasta lo que sanamos nosotros. No, el milagro lo hizo Jesús. Sí, debía ir junto a los sacerdotes para que ellos consten lo que sucede hoy en la Iglesia Católica. El milagro de esa sanación de la lepra del pecado. Por dar un ejemplo, en el sacramento de la confesión, el que sana de esa lepra es Jesús, como en el caso del leproso, pero tiene que ir al sacerdote para que conste. Nosotros en el sacramento de la confesión nos vamos y nos presentamos al sacerdote para que conste que Jesús nos ha sanado, que Jesús nos ha perdonado, que Jesús ha curado nuestras heridas. Para eso nos vamos al sacerdote, para que conste nada más de que Jesús ya nos ha perdonado. Es Jesús quien hace el milagro. El sacerdote está ahí para cumplir una función ministerial, para que conste el milagro que ha hecho Jesús. Por eso es que el sacerdote está ahí en el sacramento de la confesión, para que conste. Pero tenemos que hacer el dar testimonio de la sanación de Jesús a la manera de Jesús. Hacer el bien, pero hacerlo bien, como la iglesia lo manda. Hemos muchas veces participado en formaciones, en cursos, y con lo poco que sabemos, a veces queremos agarrar y llevar, como se dice, toda la evangelización por nuestro pecho y hacer a nuestra manera, a nuestro antojo. Con entusiasmo y con ganas queremos proclamar, pregonar lo que hace Jesús, la maravilla que hace Jesús, como lo hizo el leproso. Pero eso trae sus consecuencias. Cuando queremos hacerlo a nuestra manera, hagámoslo a la manera de Jesús. Es la mejor manera. Fuerza, que Dios te bendice.